Este es un nuevo video para el canal, un nuevo video para Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que hay. Uno de los mitos más grandes que existen son los Illuminati. Las teorías conspiranoicas dicen que van a dominar el mundo y está la realidad que sí existieron, pero fue también una sociedad secreta, pero su misión era otra, su interés era otra. El nombre que se le da a una sociedad sí existió hace 245 años. La ficticia dicen que es una organización mundial secreta y misteriosa cuya intención es dominar al mundo, además de estar detrás de las revoluciones y asesinatos más grandes de la historia. Pero veamos quiénes fueron los Illuminati. Veamos quiénes fueron los Illuminati. Y si de verdad controlaban al mundo, no. La orden de los, bueno, ¿cuáles fueron los Illuminati originales? La orden de los Iluminados o los Illuminati era una sociedad secreta formada en Baviera, que es parte de Alemania en estos tiempos, que existió desde 1776 a 1785. Y sus miembros originalmente se referían a sí mismos como los perfectibilistas. Duró en el fondo 10 años, más o menos, los verdaderos Illuminati, una sociedad secreta. El grupo se inspiró en los ideales de la Ilustración y fue fundado por el profesor de Derecho Canónico, tendrá que ver con la iglesia, Adam Weishaupt. Quería promover la educación de la razón y la filantropía y oponerse a la superstición y a la influencia religiosa de la sociedad, además que siendo estudiando derecho canónico. Pero los Illuminati lo que querían era la primacía de la razón y la influencia religiosa dejarla de lado. Y esto fue porque durante, no sé si en la época moderna, no sé cuándo empezó a surgir la sociología. Todavía tengo sueño. Surge la sociología y la sociología es lo que buscaba ver una explicación racional a todos los eventos y también decía que nosotros los seres humanos habíamos creado en Dios para poder darnos respuestas a situaciones a las que no le encontrábamos respuesta. Entonces este sujeto, White buscó la forma de cambiar la administración en los estados de Europa y quiso eliminar la religión de todos los gobiernos, brindando a la gente una especie de iluminación. Se cree que la primera reunión de los Illuminatis de Baviera se llevó a cabo en un bosque cerca de Ingolstadt el 1 de mayo del 77, de 1777, perdón. Ahí 5 hombres establecieron las reglas que regirían la orden secreta. Sí era una orden secreta, pero repito, lo que buscaban ellos era sacar a la religión de los países de la educación y enfocarse más en el uso de la razón. Con el tiempo, los objetivos del grupo se centraron en influir en las decisiones políticas y alterar instituciones como la monarquía o la iglesia. Los miembros de los Illuminati se unieron a los masones para reclutar más gente. Un pájaro conocido como el búho de Minerva, Minerva es la antigua diosa romana de la sabiduría, eventualmente se convirtió en su símbolo principal. Van por la razón y por la sabiduría. ¿Cómo se relacionan? Entonces, la segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo se relacionan los Illuminati con los masones? Los masones son una orden fraternal que se desarrolló a partir de los gremios de canteros y constructores de catedrales en la Edad Media. En algunos países, especialmente en Estados Unidos, ha habido históricamente una cierta paranoia acerca sobre los masones. De hecho, se estableció un movimiento político de un solo tema, un movimiento político antimasónico. Debido a que los Illuminati originalmente reclutaron masones, a veces se confunden los masones con los Illuminati. ¿Y cómo podías unirte a los Illuminati? Como yo podría unirme, ser parte de. Porque para unirse a los Illuminati tenías que contar con el pleno consentimiento de los otros miembros.
poseer riqueza y tener una buena reputación dentro de una familia adecuada. Además, también había un sistema jerárquico para la membresía Illuminati. Después de ingresar como novato, te graduabas como un Minerval y luego un Minerval iluminado, aunque esta estructura se volvió mucho más complicada, requiriendo 13 grados de iniciación para convertirte en miembro. Novato, Minerval y Minerval iluminado. Son 3 grados, pero después hicieron mucho. Lo que no entiendo es por qué tanta dificultad para entrar. Igual hay una cuestión de casta, igual hay una cuestión de ser un grupo de poder. Los Illuminati usaban rituales, usaban rituales, pero no se conocen y usaban seudónimos también para mantener en secreto las identidades de los miembros. Sin embargo, gracias a secretos documentos incautados, se sabe que los novatos podían pasar a un nivel superior dentro de la jerarquía. ¿Y cómo podían subir de nivel los novatos? Tenían que escribir un informe sobre todos los libros que poseían. Tenían que escribir una lista de sus debilidades y también revelar los nombres de los enemigos que tenían. El novato de esa forma prometía sacrificar los intereses por el bien de la sociedad. Ahora el clásico de los clásicos de los clásicos. ¿Qué es el ojo que todo lo ve? ¿Qué es? El ojo de la providencia es un símbolo que se asemeja a un ojo, que está dentro de un triángulo y que aparece en las iglesias de todo el mundo, así como en los edificios masónicos y en el billete de $1, el clásico. Además de estar asociado con la masonería, también se ha relacionado con los Illuminatis como símbolo de control y vigilancia del mundo por parte del grupo. Yo no entiendo cuál es la visión que tienen como para poder también ser tan paranoicos. Este ojo de la providencia es un símbolo cristiano, originalmente. Es el ojo que todo lo ve. Me imagino la omnipresencia de Dios y que se ha utilizado efectivamente en pinturas para representar la vigilancia de Dios sobre la humanidad. Y en el siglo XVIII comenzó a utilizarse de otras formas. Por ejemplo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Jean-Jacques François Le Verrier. Este sujeto hizo una versión ilustrada del documento de los derechos humanos adoptado por la Asamblea Constituyente Nacional en Francia en el 89. Bueno, cuando les cortaron las cabezas a todos los sujetos, se empezó a usar también este ojo de la providencia. Pero en este caso representa un instrumento de la razón paternalista vigilando la nación recientemente democrática, el panóptico de Foucault, el ojo que todo lo ve y vigila esta nueva nación, Francia, que se está creando. Sin embargo, no hay ningún y no existe ningún vínculo oficial entre el ojo que todo lo ve y los Illuminati. La conexión que se le asigna probablemente se debe al hecho de que el grupo original compartía similitudes con los masones que usaban la imagen como símbolo de Dios. Pero este ojo que todo lo ve, recuerden, no tiene nada que ver con los Illuminati y ni siquiera comparten significado. Esto forma parte de lo conspiranoico y atractivo que se hace esta secta, este grupo. ¿No lograron los Illuminati dominar el mundo? Algunas personas creen que los Illuminati en estos tiempos controlan el mundo de hoy, lo que se supone que son tan reservados que poca gente lo sabe. Como muchos miembros de la orden de los Iluminados se infiltraron en los masones y así los masones también en los Illuminati y todo el mundo se infiltró, es difícil juzgar el éxito de los Illuminati, pero la mayoría de los historiadores cree que el grupo original de los Illuminati solo logró tener una influencia moderada. Yo también creo lo mismo, que tuvieron una influencia mínima. Que era un grupo, una secta, como dije al principio, que apuntaba al uso de la razón. Después se meten en política, después tratan de avanzar en religión, pero los masones siempre han tenido más poder en términos de sociedad. En cambio, los Illuminati no, los Illuminati andan por ahí nomás. ¿Hubo algún famoso miembro Illuminati? El escritor, por supuesto, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe, Goethe, Goethe. También se unió, pero no se sabe.
y el otro es Kringe, que fue un ex francmasón. Ahora, ¿qué pasó con los francmasones? Cuando se disolvió la orden del templo, la orden de los templarios, muchos arrancaron de la Tierra Santa y siguieron metidos en los francmasones, que no era una orden previa a los masones, sino que era una orden que no me acuerdo en qué apuntaba, pero también tenía conexiones con ritos extraños, oscuros, que recibieron a los templarios que traían todo el conocimiento del contacto con los infieles, con los árabes. Hay que tener en cuenta que los árabes dominaron España casi por 500 años. Pero bueno, eso es otra cosa. Si recordamos, al principio duraron 10 años, porque desaparecieron, porque se prohibió el duque de Baviera en el 84, prohibió la creación de cualquier tipo de sociedad no autorizada por la ley, y al año siguiente se aprobó un edicto que prohibía expresamente a los Illuminati. Durante el arresto de los presuntos miembros Illuminati se encontraron documentos comprometedores que defendían ideas como el ateísmo y el suicidio, así como instrucciones para realizar abortos. Esto cimentó la creencia de que el grupo era una amenaza tanto para el Estado como para la Iglesia. Después de eso, la orden de los Illuminati parece haber desaparecido, aunque algunos creen que sigue viva. ¿Qué le pasó al creador? Fue despojado de su puesto en la universidad y después se fue de Baviera y pasó escondido en Turingia y se murió. Ahora lo más curioso es por qué perduró el mito de los Illuminati. Que es la gran pregunta. Si duraron 10 años, ¿cómo? ¿Por qué? Desde el momento que se disolvieron, las teorías de conspiración empezaron a afianzarse acerca de los Illuminati. Jesuitas, sacerdotes, publicistas en el 97, en 1797, sugirieron que sociedades secretas que tenían que ver con los Illuminati estaban detrás de la Revolución Francesa. También George Washington, primer presidente de Estados Unidos, escribió una carta al año siguiente en la que decía que creía que se había evitado la amenaza de los Illuminati, añadiendo más leña a la idea de que la orden todavía existía, aunque no existía. Pero George Washington fumaba mucha marihuana. No, y eso es verdad. Entonces a lo mejor estaba revolado cuando pensó en los Illuminati. ¿Y ahora por qué? ¿Por qué la gente todavía cree en los Illuminati? La idea de que un Illuminati que domine el mundo nunca ha desaparecido y todavía se encuentra dentro de los mitos urbanos o en la cultura popular. En el 1963 se publicó un texto llamado Principia Discordia, que promovía un sistema de creencias alternativo conocido como discordianismo, y estos llamaban al anarquismo y a la desobediencia civil mediante engaños. Sus seguidores fueron un escritor del nombre que voy a poner ahí. Algunos seguidores del discordianismo enviaron cartas falsas a revistas afirmando que eventos como el asesinato de Kennedy había sido obra de los Illuminati. Bueno, ahí hay harto que... Después se publicó un libro que fue muy famoso y inspiró un nuevo género. Por ejemplo, las novelas de Dan Brown y los Illuminati también fueron conectados con el satanismo y otros ideales que estaban muy lejos de los asociados al grupo de Bavaria original. Es cierto, es cierto. Y finalmente, ¿qué es el nuevo orden mundial? Que eso es lo que nunca he sabido. ¿Y cómo se conecta con los Illuminati? Bueno, aquellos que creen en la teoría de un nuevo orden mundial creen que un grupo de élite de personas está intentando gobernar el mundo. Además de los presidentes de Estados Unidos, también creen que hay varias estrellas del pop que estarían dentro del orden nuevo mundial, pero todos lo han negado. Entonces lo interesante de esto son estas 12 preguntas que dejo y bueno, si llegaste hasta acá, dale like, comparte, comenta. Son más mitos urbanos, mundiales, pero urbanos. Espero que les haya gustado el video y nos estamos viendo en un próximo porque esto es lo que hay.